Buenos días, tardes y noches. El día de hoy les vamos a presentar el proyecto del primer parcial de Historia de México. Me presento, mi nombre es Raúl Godos y voy a hacer este proyecto con Emiliano Garavito, Jason Javier Bautista Alcántara y José Eduardo Valdés Mari. Importancia de la educación de la historia en el México prehispánico. Bueno, su importancia radicaba en que el conocimiento se preservaba de generación en generación en distintos ámbitos, como podría ser en el combate, en la forma de gobernar, en el cómo conseguir ciertos alimentos, en la elaboración de ropa, costumbres, comida, o hasta en métodos más complejos como en la economía. Un hito de la educación prehispánica. Principalmente podríamos hablar de la conquista y colonización española, ya que después de que las fuerzas de Hernán Cortés vencieron al Imperio Mexica, o bueno, también la conquista de Tenochtitlan en 1521, pues simplemente los españoles sometieron al México de ese entonces a adaptarse y adoptar sus creencias, sus costumbres y tradiciones. Bueno, fuentes. Como fuentes podríamos decir que estaban las gráficas, que se basaron mayormente en la arquitectura y construcciones que hayan hecho en ese entonces, e incluso en los códices, ya que ahí se guardaba información que pues usaban para su uso diario. Fuentes naturales, en esto se basa más que todo en el suelo y lo que haya hecho pues el hombre, o bueno, las culturas en ese entonces. Se podría ver, no sé, algún distinto camino que ocupaban o bueno, muchas cosas. En fuentes orales, esto más se basa en lo que la gente contaba, en las historias, en, no sé, algún mito, alguna leyenda que se haya contado desde ese entonces y que haya perdurado hasta ahora. Esto es todo por mi parte, les dejo a Hola, mi nombre es Javier Bautista y como mi parte del proyecto voy a presentarles las etapas del México prehispánico. Como primera etapa tenemos el México preclásico, el cual estaba caracterizado ya que en esta misma etapa surgieron y empezaron a florecer las primeras culturas como los olmecas, la cual es considerada una de las culturas madres que dieron paso o raíz a las demás culturas cientos de años después, como los mexicas o los mayas. Otra característica de este periodo es que empezaron a surgir los primeros pueblos económicamente estables, pueblos que su economía se basaba en la agricultura y se empezaron a establecer en el sedentarismo. Aquí también este periodo y estos pueblos estaban caracterizados porque dominaba el igualitarismo y no había ningún tipo de figura gobernante. Luego está el periodo clásico, el cual se extendió de los 200 a los 700 después de Cristo. Una de las ciudades más poderosas en este periodo fue Teotihuacán, con 100,000 habitantes aproximadamente, una de las ciudades más grandes de todo el mundo en ese entonces. Empezaron a surgir sociedades estatales urbanas en este periodo también por toda Mesoamérica. Esta es una de las más grandes características de este periodo. Empezaron a surgir otro tipo de sociedades las cuales necesitaban una organización superior y empezaron a surgir las primeras figuras gobernantes. Por último tenemos el periodo posclásico, en el cual entre el periodo clásico y el posclásico hubo un gran cambio en la organización y gobierno entre culturas. Los mexicas en este periodo eran los más poderosos. Los pueblos se concentraban mucho en el desarrollo de las cosas, como las redes de intercambio. También este periodo se extendió de los 900 a los 1521 después de Cristo, ya que en ese mismo año llegó Cristóbal Colón y esclavizó a todas las culturas en Mesoamérica, o al menos las zonas cerca de México. Bueno, eso es todo por mi parte y les dejo a mi compañero para que les exponga
las características de la educación en el México prehispánico. México prehispánico y sus características. Para empezar, vamos a hablar sobre el tiempo. En 1325, en Telpochcali, se educaban a jóvenes a partir de los 15 años para servir a su pueblo. Fue hasta 1492 cuando se sometió al pueblo mexicano a la religión cristiana y al idioma español. Ahora pasamos a hablar de la coyuntura. Bueno, debido a la caída de Tenochtitlán, se lograron obtener muchos textos y varias evidencias de cómo los mexicas llevaban su vida, y por ende hoy en día podemos entender o comprender cómo ellos llevaban su día a día y cómo se organizaban. Ahora hablemos sobre la estructura. La estructura se divide en 4 ámbitos: el ámbito social, el cultural, el económico y el político. El cultural, en esas épocas se acostumbraba a creer en dioses. Tenían 200 dioses, eran muchos dioses. Además, se acostumbraba a educar a los jóvenes para servir a su pueblo y combatir en casos de guerra. Después, pasemos a la economía. La economía se basaba en pesca, en caza, en recolección y en agricultura. En su mayoría era lo único que hacían. El ámbito político, los territorios se dividían por trabajos y generalmente tenían un centro ceremonial para cierto tipo de eventos. Entonces se puede decir que la política tenían un poder y el territorio se dividía en cuanto a trabajo y usos. Después, el último ámbito es el ámbito social. Se levantaban muy temprano para bañarse con agua fría y estaban obligados a portarse de manera recta, con una mentalidad muy recta, muy básica, en donde no tenían ningún tipo de libertad de expresión, por así decirlo. Se reprimía cualquier protesta o levantamiento en cuanto a felicidad, por lo que tenían que ser muy formales en su manera de actuar. Por última característica está el espacio. El espacio de la época prehispánica fue en México, en su mayoría o con más importancia fue el centro de México, y este México era por supuesto un México poco desarrollado para lo que es actualmente, y se dividía en territorios por diferentes partes del país, en diferentes tribus. Primero estaban los olmecas, que estaban al sur de Veracruz y al norte de Tabasco. Después estaban los teotihuacanos, que estaban al noreste del Valle de México. Después estaban los mayas, que estaban al sureste de México. Y por último los zapotecas, que se encontraban en lo que actualmente es Oaxaca. Yo hoy vengo a hablarles sobre la visión de la historia, más específicamente de las escuelas de interpretación histórica. La primera de la que hablaré es el positivismo o la positivista. Esta se enfoca en usar el método científico y también la cual estudia la historia México prehispánica. Esta solamente toma datos que se pueden medir y verificar. La siguiente de la que voy a hablar es la historicista. Se basa básicamente en la opinión de cada quien. En otras palabras, no tiene una historia como tal, varía dependiendo de la persona a la que tú le preguntes. Pasando al siguiente está el marxismo, o marxista, la historia marxista, sí. Esta se centra en lo económico, como por ejemplo el valor de una moneda o qué tipo de monedas estaban. También el valor de un objeto que podría tener monetariamente. Y pues básicamente es eso el marxista. Y la última escuela ya es la escuela de los anales. Esta evalúa distintas ciencias y fuentes dejadas por nuestros antepasados. Y esas son todas las escuelas que hay, básicamente.